En este vídeo te voy a contar todo lo que se sabe sobre la PlayStation 6 portátil que estarás viendo en todo tipo de medio de comunicación, además de intentar poner un poquito de contexto alrededor de lo que viene a ser su posición dentro del mercado, junto con otras handheld PC como pueden ser Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, etcétera, etcétera. Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juego barata, que la verdad es la que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades, y deciros que tenéis, por ejemplo, el juego The King is Watching, que lo está petando profundamente en Steam, por supuesto verificado para Steam Deck, está a precio de vergüenza la versión de Steam, así que aprovechadlo. O directamente tenéis también el Evil West, un shooter de vampiros bastante loquísimo, verificado para Steam Deck y con unos graficazos brutales, también lo tenéis a precio realmente brutal. Y también el Sunset Overdrive, que ya sabéis, de los creadores del Spider-Man y tal, pues un juego que fue exclusivo en su momento para Xbox, que pasó sin pena ni gloria, pero te tengo que decir una cosa, el juego es increíblemente bueno y cuando lo estés jugando te vas a dar cuenta de cómo Insomniac estaba aquí en pleno rendimiento. Así que nada, muchísimas gracias Instant Gaming por patrocinar este vídeo, y a ti que si compras a través de los links de la descripción, que te he dejado todos los links de estos juegos en la descripción y el comentario fijado, pues yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido en este canal. Comencemos por el principio. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que salte a la palestra ahora todo el tema de la PlayStation 6 portátil, la PlayStation 6, y en realidad también ha saltado a la palestra también todo lo relacionado con los nuevos chips o las nuevas APUs que también llevarían la próxima Xbox de sobremesa? Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en el contexto o lo que implicaría, porque sobre la Xbox portátil hemos hablado ya bastante en este canal. Vamos a intentar hablar un poco y centrarnos en la noticia relacionada con la PlayStation 6 portátil, que creo que es lo más interesante. El caso es que uno de los mayores filtradores de este tipo de contenido, que es la ley de Moore está muerta en inglés, ¿vale? Se llama More Law is Dead o algo por el estilo, un creador de contenido que tiene información muy pero que muy privilegiada relacionada con este mundillo, sobre todo con temas de AMD y con temas de Intel y con temas de Nvidia, pero sobre todo con temas de AMD. La verdad es que el tío está muy pero que muy puesto y tiene información bastante valiosa. Pues ha estado hablando un poquito alrededor de todo lo que le habrían estado diciendo su fuente, etcétera, etcétera, que tendría este dispositivo. Vamos a ver, vamos a resumirlo, quiero resumirlo porque te digo, la información puede ser un poquito densa. Te voy a dejar por supuesto en la descripción el link del vídeo de More Law is Dead, ¿no? Pero en esencia voy a intentar resumir los puntos más importantes. El punto más importante sería de que tanto la PlayStation de sobremesa como la portátil tendrían como mínimo un SoC muy parecido, es decir, un mismo chip, la APU que integra CPU y GPU serían prácticamente lo mismo. Obviamente no hay que ser tremendo genio, que si la diferencia o la mayor diferencia que habría sería la limitación de energía, etcétera, etcétera, temas de calentamiento, etcétera, ¿no? Esto mucha gente lo está viendo como si fuera algo realmente raro, como si fuera una especie de sacrilegio contra el mundo del hardware, pero en realidad te voy a ir adelantando una cosa. Esta estrategia se ha estado haciendo durante muchísimo tiempo. Es más, a día de hoy la propia Apple, yo no sé si lo sabe, está sacando su línea de iPad, su línea de Macs de alta gama, su línea de Mac de, ¿cómo se llama? Portátil de alta gama, de baja gama, llevan todos el mismo chip. ¿Qué ocurre? Que en algunos simplemente lo limitan a nivel de energía, en otro a nivel de hasta temas de cierto de calentamiento, y otros, pues, por ejemplo, los MacBook Studio, ¿no? Si no mal recuerdo, en fin, los Mac Pro, etcétera, etcétera, lo que hacen son un conjunto de estos chips, es decir, en vez de tener uno, tienen varios y lo tienen como si fuera una especie de chiplet, ¿no? Entonces, te digo que esta estrategia no es especialmente rara y me parecería lógico que se hiciera para la siguiente generación, no solamente de PlayStation, sino también de Xbox, un mismo chip y lo limito, y así más o menos los desarrolladores sabrían dónde ir. Concretamente, este SoC llevaría un SoC Orion y Canis, ¿no? Me ha hecho mucha gracia lo de Canis, pero bueno, yo es que soy muy infantil con estas cosas. El caso es que la CPU sería CPU Zen 6, a día de hoy vamos por Zen 5, por lo tanto tendría bastante sentido de que se fuera Zen 6, porque según la información de este filtrador, pues la información la podríamos saber alrededor del próximo año, ¿no? Dentro de 12, 14, 16 meses, por ahí. Por lo tanto, tiene toda la lógica del mundo de que fuera Zen 6, porque si vamos por Zen 5 no nos van a dar algo, un producto que ya tenga demasiado tiempo en el mercado, sobre todo cuando son hardware que tienen que durar muchísimo tiempo manteniéndose hipertérritos sin ningún tipo de cambio a lo largo del tiempo. Y la GPU
contra todo ¿cómo se llama? Sin ningún tipo de novedad, más bien dicho, sería una GPU UDNA. ¿Qué quiere decir UDNA? Porque muchos de vosotros estaréis perdidos. Vamos a ver, la actual generación tiene, o sea, la actual generación de Xbox y de PlayStation tienen RDNA 2, si no mal recuerdo. La propia Steam Deck tiene RDNA 2. Asus ROG Ally tiene RDNA 3, son arquitecturas, son como las novedades o como la forma en la que se ha construido la gráfica con el paso del tiempo porque las hace más optimizadas, ¿no? Vale, eso es hasta ahí todo correcto. Pues ahora mismo iríamos por RDNA 3.5 y RDNA 4. RDNA 3.5 es la que hemos visto en, por ejemplo, en Strix Alone y Strix Point. Strix Point serían los Z2 Extreme, llevarían RDNA 3.5 y Strix Alone está también un poquito por ahí, porque en realidad no habría cambiado, pero Strix Alone lo que pasa es que lleva más núcleos, en fin, una paranoia. RDNA 4 a día de hoy está en la GPU de sobremesa de AMD y UDNA sería como la siguiente versión de RDNA 4. ¿Por qué UDNA? Porque AMD tenía una línea de trabajo y de arquitectura relacionada con lo doméstico y otra con lo profesional, y ha hecho como Nvidia, que es juntar la profesional y la doméstica y tener solamente una línea de trabajo. Por eso se ha llamado UDNA. No es por ninguna circunstancia extraña, simplemente que como ya no es RDNA, ¿vale? Pues se llama UDNA porque se ha juntado, ¿no? Pero sería la siguiente versión para que lo entendamos. Por lo tanto, esta sería gran parte de la información. Y claro, una vez dicho todo esto, ¿cómo afectaría esto, analizando todos los datos, a una siguiente generación que, en realidad, estaría, bueno, siendo una de las generaciones más novedosas, si no la generación más importante y novedosa de la historia de PlayStation? Y es que tenéis que tener en cuenta una cosa: cuando salió la antigua PSP o incluso PS Vita, Sony en realidad tenía una estrategia bastante tradicional. La estrategia tradicional en ese punto es que tenían que hacer juegos para su máquina portátil. Aquí tenemos el maquinón que fue PSP, mi consola favorita de portátil de la generación, con permiso de Nintendo DS, pero a mí me flipó PSP. Yo era en esa generación de PSP y de 360, esa era mi combinación extrema de consolas, ¿no? Pero lo dicho, esta consola seguía una estrategia bastante tradicional, ¿vale? Tenía su propio catálogo, mientras que en PlayStation 3 pues salía God of War 3, pues aquí salía Chain of Olympus, mientras que en otro salía tal, aquí salía, yo que sé, Patapón. Aquí, mientras que salía otra cosa, pues aquí salía el juego de turno. Esta máquina tenía su propio catálogo y por lo tanto no tenía que darle ningún tipo de elemento circunstancial o no tenía que decir nada de la máquina de sobremesa. A lo mejor apoyo para crear lanzamientos simultáneos, pero poquito más. No tenía demasiada historia más allá de algún juego que sí que eran multiplataformas, pero que eran juegos completamente nuevos y adaptados para ella misma, ¿no? Si no mal recuerdo, el caso de los Crash Bandicoot, ¿cómo se llama? Con las máscaras de los titanes o algo por el estilo, creo que salieron en ambos juegos, pero bueno, lo dicho, todos entendemos que eran diferentes títulos, uno porteado para el otro, pero que no era en esencia el mismo archivo o el mismo binario que veíamos en los mismos juegos. Entonces, claro, en esta generación estamos cambiando. La siguiente generación portátil que tendría PlayStation, tenemos que entender que este modelo tradicional va a desaparecer. Esto ya no puede seguir manteniéndolo. PS Vita en su momento tuvieron que eliminarla porque si a dura pena podía la propia Sony seguir lanzando juegos para PlayStation 4 o para PlayStation 3, imagínate para hacerlo para una máquina portátil que, por cierto, si encima le quitas uno de sus principales estudios en los que brilló la PSP y también PS Vita, Japan Studio, pues imagínate en lo que nos podríamos quedar, ¿no? Entonces, llegados a este punto, todos entendemos que una siguiente generación de consola portátil de PlayStation tiene que parecerse más al concepto de la handheld PC que tenemos a día de hoy, es decir, tener que ejecutar los mismos juegos de las consolas mayores dentro de una máquina pequeña, es decir, que el desarrollador no tenga ningún tipo de trabajo adicional para que sus juegos estén disponibles y por lo tanto también poder articular un ecosistema mucho más plural dentro del mundo PlayStation. Es decir, que yo me pueda comprar un juego de, yo que sé, del God of War Ragnarok 2 y lo pueda jugar tanto en mi máquina portátil como en mi máquina de sobremesa. Eso es más o menos lo que entendemos que está obligado a hacer la propia Sony en esa siguiente generación combinada con sobremesa y portátil. Y eso me lleva a una cosa que no me esperaba que fuera a ocurrir dentro de una misma empresa de videojuegos, pero es que va a haber competencia dentro del mismo ecosistema.
ecosistema o dentro de la misma gama de juego si se hacen las cosas relativamente bien. Me explico. Cuando salga PS Vita al mercado, todos sabíamos que era una máquina que, aparte de tener su propio catálogo de videojuegos, tenía una curiosa funcionalidad. Bueno, tenía varias funcionalidades. A mí me enamoró PS Vita, no es un secreto en este canal, pero básicamente una de las dos de las funcionalidades más interesantes que traía PS Vita era que, teniendo en cuenta que PS Vita ya se acercaba muchísimo a lo que podía ofrecer más que una PlayStation 4, una PlayStation 3, pues se trabajó muchísimo el concepto de que un desarrollador creara un juego y ese juego valiera para ejecutarlo en su versión de PS Vita, aunque fuera un juego diferente, pero en su versión de PS Vita, que teóricamente debería ser igual, y en su versión de sobremesa, que sería otra versión, pero bueno, una especie como el Play Everywhere, ¿cómo se llama? El Play Anywhere de la propia Xbox. Pues bueno, esto ya lo teníamos en PlayStation, aunque fue un fracaso en concepto, ¿no? Porque muy pocos juegos trajeron estas funcionalidades, ¿no? Otra de las funcionalidades que tenía este dispositivo era la posibilidad de jugar en remoto. Yo eso lo utilicé muchísimo. Yo jugué y farmeé bastante Red Dead Redemption 2 a través de Vita, aunque claro, emular los gatillos R2 y L2 con el panel táctil de la máquina portátil era como pegarse un tiro en el pie, pero bueno, podías hacerlo, podías jugarlo y funcionaba increíblemente bien si lo hacía, por lo menos en mi caso, a través de wifi directo, porque claro, yo jugaba en la cama y la consola lo tenía a escasos metros, por lo tanto iba increíblemente bien, y eso que había un muro por delante entre la sala donde yo trabajaba, tenía la máquina, y la cama que yo tenía en el dormitorio, ¿no? Por lo tanto, bastante bien. Esa era una funcionalidad, no estaba en ningún momento canibalizando. Si tú querías jugar juegos de PlayStation 4, tenías que comprarte una PlayStation 4. Esta máquina como mucho era como una especie de añadido, como una PlayStation Portal o como una versión que tenía encima su versión menor para poder seguir jugándolo. ¿Qué ocurre? Que con PlayStation 6 portátil y PlayStation 6 normal no vamos a tener un complemento, no vamos a tener una máquina con un catálogo diferente de videojuegos, sino que vamos a tener dos dispositivos que van a hacer o que van a ejecutar los mismos títulos. Lo que ocurre es que con simplemente un matiz en cada uno de ellos, porque claro, todo se pretende, o por lo menos toda la información alrededor de esta PlayStation, ¿cómo se llama? Esta PlayStation 6 portátil, ¿no? Y esta PlayStation 6 de sobremesa es que van a ejecutar los mismos juegos, por lo tanto van a competir por lo mismo. ¿Qué ocurre? Que la PlayStation 6 portátil te va a dar portabilidad y entendemos que lo vas a poder conectar a el televisor, porque te digo, sin ese estándar a día de hoy sería un poco para hablar con Sony y dejarlo en la esquina meditando en por qué no ha hecho eso, pero bueno, esa es otra historia. Pero sería que una PlayStation 6 portátil se pudiera conectar al televisor y obviamente con a lo mejor menor resolución o con peores a lo mejor apartado gráfico, ¿no? Pero que en esencia ejecutaría los mismos juegos de PlayStation 6, mientras que la PlayStation 6 de sobremesa ejecutaría los mismos juegos, no sería obviamente portátil, pero ¿cómo se llama? Sí que tendríamos una mejor experiencia, o tendríamos una mejoría visual dentro del apartado de sobremesa. Claro, mucha gente, o un público potencial, sí que es verdad que podría optar por ambas máquinas para tener la mejor experiencia en ambos mundos, pero claro, si nos ponemos estrictos, la máquina que aquí tendría todas las de perder solamente viendo ¿cómo se llama? Ejemplos como puede ser Nintendo Switch 2, es la máquina de sobremesa, quedándose PlayStation 6 portátil, a lo mejor siendo como el main product de la propia Sony durante la siguiente generación, teniendo ese canibalismo que estaríamos hablando y que, a menos de que fueras de los más entusiastas dentro de la plataforma, pues, ¿qué quieres que te diga? La gente iría por una o por otra, y potencialmente la portátil sería mucho más interesante porque te lo ofrece todo. Y encima a todo esto hay que entender un concepto bastante curioso, y es que, vamos a ver, si esta máquina PlayStation 6 portátil, ¿no? Con todo lo que hemos visto, todo lo que debemos de entender que va a tener el dispositivo y tal, como poder ejecutar los juegos de PlayStation 6, todos también podemos llegar a una conclusión de que, vamos a ver, yo no digo que la PlayStation 6 portátil no vaya a superar a nivel técnico a la PlayStation 5 normal. Yo lo que digo, ¿vale? Y utilizando toda la información y todos los elementos que hay aquí encima de la mesa, es que aunque hay chips a día de hoy, como pueden ser los chip Strix A, lo que estamos viendo en la GP de Win 3, en la GP de Win 5, o como vamos a ver en la Aya Neon X2, son dispositivos que yo no tengo muy claro para el año 2025
2027-2028, ¿a qué precio los van a poder vender? Hombre, a lo mejor a 1000 pavos sí que lo van a poder vender, pero a un precio más contenido, pues me gustaría saber, ¿esos chips son más potentes que una PlayStation 5? Desde luego que sí, pero tampoco nos vayamos a volver locos, y nunca de manera portátil, sí conectadas a la corriente, pero de manera portátil, te digo, se quedaría algo contenido, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces hay que controlar las expectativas de cómo de potente va a poder ser esa PlayStation 6 portátil. Como mucho sería un pelín más potente que la propia PlayStation normal y corriente. Vamos a quedarnos en ese punto. ¿Por qué quiero llegar a ese punto? Os estaréis preguntando, porque claro, si la PlayStation 6 portátil tiene una potencia similar o levemente superior a la de PlayStation 5, lo cual dudo encarecidamente, también te lo tengo que decir, pero bueno, la tecnología está encima de la mesa y entendemos que a lo mejor en un par de años pueden bajar lo suficiente los precios como para que Sony quiera apostar por ese territorio, ¿no? Pero teniendo en cuenta todo eso, mi pregunta es la siguiente, ¿estamos entonces hablando de que no saldrían los juegos de PlayStation, ¿cómo se llama?, que van a salir para PlayStation 6 y PlayStation portátil, no van a salir para PlayStation 5, teniendo en cuenta de que prácticamente debería de poder ejecutar lo mismo PlayStation 6 que una PlayStation, o sea, PlayStation 6 portátil con una PlayStation 5 más o menos a niveles de potencia? Pregunto. Y eso, en realidad, me llevaría a un concepto bastante más interesante, y es que si entendemos que todo lo que se ha estado filtrando de PlayStation es real, esa PlayStation 6 portátil, esa PlayStation 6 de sobremesa, etcétera, etcétera, entonces, desde mi punto de vista, opinión y bueno, llegada de conclusión, si quieres llamarlo, a mí solo me queda un único camino viable por parte de PlayStation, y es que la siguiente generación de PlayStation 6 será conformada por 3 dispositivos obligatoriamente: la PlayStation 6 de sobremesa, la PlayStation 6 portátil y, aunque no te lo puedas creer, pero desde mi punto de vista sí, sería una versión de PlayStation 5 que a lo mejor estaría a camino entre una PlayStation 5 o una PlayStation 5 Pro, que se venda mucho más barata y pueda aprovechar todo el catálogo que de facto va a estar optimizado para ella durante toda la época o toda la convivencia que va a tener PlayStation 6 con la propia PlayStation 6 portátil. Te lo explico. Desde mi punto de vista, a día de hoy Sony está creando una estrategia obligada por cómo están siendo todas las circunstancias fuera de este mundillo. Me explico. A día de hoy Sony, aunque no considere a Valve como una especie de ¿cómo se llama?, de enemigo directo por ecosistemas completamente diferentes, aunque parece que está considerando a Xbox, ya no lo considera un enemigo, sino un aliado por obvias razones, también se está dando cuenta de la importancia que es estar en la mayor cantidad posible de sitios, y al final el negocio de Sony, de PlayStation, el de Xbox, el de Valve y el de la propia Nintendo no es el de la venta de consolas. En el caso de Nintendo, pues un poquito sí, porque ahí sí que se llevan jugoso dinero, pero en el resto de casos el gran potencial o el gran negocio, incluida la propia Nintendo, es el de la venta de software dentro de sus propias garras, es decir, dentro de sus propios ecosistemas, comprarlo dentro de o una cajita con el logo de PlayStation 4, porque Sony se lleva dinero, o sobre todo porque puedas comprar los juegos dentro de su propia PlayStation Store, que ahí se va a llevar su 30% de track o el porcentaje que hayan acordado en cada caso, ¿no? Bien, dicho todo esto, entonces, si vamos a abordar o vamos a llegar a una circunstancia dentro del mundo del videojuego la cual Nintendo va a seguir dominando con mano de hierro en ciertos segmentos, en el segmento portátil, y Xbox o Microsoft junto con Valve van a intentar romper el equilibrio de lo que viene a ser el concepto del hardware dedicado para videojuegos, desligando o desdibujando un poco las fronteras entre un PC y una consola, lo cual no sabemos cómo puede salir, Sony no se puede permitir perder ni una única máquina dentro de su propio ecosistema que le vaya a hacer dinero. Por lo tanto, nos quedaría una siguiente generación de la siguiente forma desde mi punto de vista. La primera sería la propia PlayStation 5. PlayStation 5, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta de que va a tener que poder ejecutar los mismos juegos, o sea, los desarrolladores van a tener que optimizar obligatoriamente los juegos para algo parecido a PlayStation 5, debido a la propia PlayStation 6 portátil, que va a estar bastante limitada por obvias razones, pues nos vamos
vamos a encontrar con que PlayStation 5 se va a convertir como en la versión barata para poder seguir jugando los juegos que vayan a salir durante la generación en la que PlayStation 6 sea la máxima novedad. Y ese punto es muy importante porque ahora me voy a explicar un poquito más. ¿Por qué esto va a ser así? Bueno, en realidad esto ya ha ocurrido hasta cierto punto. Piensa en los principales juegos ¿cómo se llama? Que han sido cross-gen durante todo este tiempo, hasta hace relativamente poco. Estos juegos parecía que no podían, ¿cómo se llama? Se iban a seguir saliendo en la anterior generación. Y si te voy a ser sincero, también creo que en esta generación se ha hecho de forma bastante artificial la que no salgan juegos en la anterior generación. ¿Por qué? Pues por diferentes razones. Un caso muy sonado fue el caso, por ejemplo, del propio Star Wars Jedi Survivor, ¿no? Que al principio todo el mundo decía, oh Dios mío, un juego que solo es exclusivo de esta generación. Perdona, un año después salió también para PlayStation 4 y la propia Xbox One. Por lo tanto te digo, a lo mejor solo faltaba optimización y adaptar a las limitaciones técnicas de esos dispositivos, pero no era que simplemente fuera algo imposible, ¿no? Así que bueno, así tendríamos un poco las circunstancias. Aparte de PlayStation 5 tendríamos la PlayStation 6 y PlayStation 6 portátil. Por supuesto, PlayStation 6 portátil pues nos daría más FPS, nos daría mayores resoluciones, mayores calidad gráfica, etcétera, etcétera. Pero PlayStation 5 sería completamente vigente, mientras que PlayStation 6 fuera lo más nuevo que existiera en el mercado. Ahora bien, mi pensamiento es que PlayStation lo que quiere hacer son generaciones de dos dispositivos. Me explico. Cuando PlayStation 6 llegara a su final de vida, yo lo que entiendo es que Sony lo que tiene en mente es que cuando fuera a anunciar y lanzar PlayStation 7, en ese momento PlayStation 5 y PlayStation 6 portátil sí que dejarían de tener vigencia. Entendedme, y lo que harían sería que durante la generación de PlayStation 7 y PlayStation 7 portátil, pues lo que harían, ¿no? O creo que eso es lo que está encima de su ruta, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, pues durante la vida de PlayStation 7, la generación completa sería PlayStation, o sea, todos los juegos de PlayStation 7, mientras que PlayStation 7 sea la más nueva, se podrían jugar también en PlayStation 6, y por supuesto tendríamos ahí la PlayStation 7 portátil, ¿no? Cuando llegara PlayStation 8, aunque eso ya es irme muy al futuro, cuando llegáramos con PlayStation 8, pues pasaría lo mismo. PlayStation 6 ya sí que la mataríamos, mientras que PlayStation 7 estaría vigente junto con la PlayStation 8. Creo que se entiende, y al final creo que eso es un poco la estrategia que como mínimo van a tener durante esta generación. Es decir, no perder ni un ápice y ninguna cuenta de las personas que ya están dentro de su propio ecosistema, porque como durante la siguiente generación, ya sea de consola, ya sea con esa renovada potencia o renovada fuerza del mundo del PC, Sony pierda vigencia o pierda parte del apoyo de los usuarios, entonces ahí sí que puede haber un gran cambio de paradigma, y creo que Sony se lo está viendo y dicen, vamos a ver, somos potentes durante PlayStation 5, pues vamos a intentar que PlayStation 6 no perder ni un usuario. ¿Cómo? Pues simplemente haciéndolo completamente multiplataforma, y teniendo en cuenta de que la propia Microsoft y que de la propia Xbox hasta cierto punto van a tener que hacer algo parecido, porque claro, imagínate, Microsoft ahora mismo está anunciando una Asus Xbox Ally con una potencia extremadamente similar, por no decir que lleva el mismo chip, de una Steam Deck. Por lo tanto, están muy limitados en lo que viene a ser la propia tecnología, y quiero recordar que estas máquinas Xbox, Asus ROG, Xbox Ally, Ally X, van a ser parte de la generación o de la Next Gen de la propia Xbox. No lo digo yo, lo dijo Sarah Bond dentro de su propio vídeo de 1 minuto y pico, en el que hablaba de toda la Next Gen y hablaba de los chips de estos dispositivos, concretamente sacaba el Z2 Extreme. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que Sony con esta PlayStation 6 creo que ha dejado muy claro, o más o menos a raíz de todas estas filtraciones vamos viendo lo cual es su objetivo, y también sabemos que creo que esta puede ser su mayor estrategia o su mejor estrategia para intentar capear el temporal de los siguientes movimientos tanto de Xbox como de Valve, porque claro, el mundo está cambiando dentro del mundo del videojuego. A lo mejor va a haber un porcentaje de gente que van a ser como agentes libres dentro del mundo del videojuego, que van a meterse dentro del mundo del PC, aunque ellos ni siquiera se van a dar cuenta. A lo mejor ellos se van a comprar la siguiente generación de Xbox, que no va a dejar de ser un PC. A lo mejor esas personas se compran una Steam Machine 2.0 cuando Valve a lo mejor quiera sacarla, o se compren una Steam Deck, o se compren cualquier otro dispositivo consolidado, como estamos viendo que están surgiendo últimamente, etcétera, etcétera. Así que
Yo creo que por ahí van a ir todos los tiros de PlayStation. Dime en comentarios qué piensas al respecto. ¿Te parece que esto tiene lógica, que no tiene lógica, etcétera, etcétera? Y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.